Bueno, hola a todos una vez más. Bienvenidos a este canal Más Allá de lo Evidente. Un saludo muy especial a todos mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia, en Cali, en Bogotá, y a todas aquellas personas y quizás familiares que siempre están viendo este video. Un saludo y un abrazo fraterno a cada uno de los suscriptores de este canal. Hoy vamos a seguir haciendo apología de nuestra fe. Hoy vamos a seguir escudriñando mensajes que están cargados de muchísimas mentiras. Entonces hoy vamos a exponer nuestro tema Mentiras Bíblicas, parte 4. Espero todos se pongan cómodos allí donde están y espero que este tema sea de muchísima bendición. Hoy vamos a analizar un mensaje bíblico del pastor Alberto Ramírez, que es el pastor general de la iglesia El Nazareno aquí en la ciudad de Cali. Como lo he dicho una y mil veces, mi problema no es personal con personas como el pastor Rosenberg Olivares o como el pastor en este caso Alberto Herrera. Mi problema no es personal, simplemente el problema es lo que ellos están enseñando en nombre de Dios. Simplemente mi problema es la teología que ellos están enseñando. Entonces, como uno no puede hablar de las personas, de lo que ellos enseñan en este caso, sin pruebas, pues por eso es que yo tengo que ser justo en el sentido de que si voy a decir que ellos están predicando en contra de la palabra de Dios, pues lo tengo que enseñar y lo tengo que exponer. Porque si no lo expongo, entonces yo estaría difamando al pastor Alberto Ramírez porque estaría diciendo algo sobre el cual no tengo pruebas. Entonces quiero dejar esto en claro, no lo hago con la intención de faltarle al respeto al pastor Alberto Ramírez, no lo hago con la intención de faltarle al respeto a todas las personas que se congregan en el Nazareno aquí en la ciudad de Cali. Simplemente trato de hacer apología de la palabra de Dios. Simplemente yo he escuchado sus mensajes, sé que hay muchísimos errores en cuestión de la palabra de Dios, en cuestión de la interpretación y de la aplicación de la palabra de Dios, y simplemente los quiero exponer para que esto pueda servir para algunas personas que puedan entender cuál es el problema y de los errores que hay en estas mega iglesias, no solamente aquí en la ciudad de Cali, sino en Colombia entero y en el mundo entero. Bueno, entonces perdamos más tiempo, vamos entonces a entrar en materia. Pónganse cómodos, presten muchísima atención y siempre pongan al Espíritu Santo en medio de esto. Reciban lo bueno, desechen lo malo de este servidor. Lo hago con mucho respeto, con mucho corazón. Lo que hago lo hago con temblor, lo hago con temor, sabiendo que Dios me está escuchando, sabiendo que el Espíritu Santo está siempre presente al lado mío en lo que hablo, en lo que digo, en lo que expreso, en lo que expongo. Y simplemente lo hago no con mala intención, y eso lo sabe Dios, aunque algunas personas lo puedan entender de otra manera, pero lo hago con las mejores intenciones. Ojalá algún día el pastor Alberto Ramírez pudiera entender y pueda que el Espíritu Santo le guíe a dejar ese camino que quizás él tomó y a volver a las sendas antiguas y a volver a predicar y a volver a enseñar la verdad. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos al mensaje. Bueno, vamos aquí. Vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a escuchar y vamos a hacer pautas. Amén. Presten todos mucha atención. Bueno, para iniciar, el título que el pastor Alberto le da a esta predicación, a esta conferencia, está aquí arriba. Él le llama a esta conferencia "No renuncies a tus sueños". Ya de entrada, el título es completamente antibíblico. Ya de entrada, o sea, miren, ni siquiera les he puesto el video y ya tengo una refutación. Él le pone como título a su mensaje "No renuncies a tus sueños". Ya de entrada hay un problema teológico aquí, porque bíblicamente el apóstol Pablo, nunca Jesús y nunca el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles,
Nunca ellos tuvieron una enseñanza parecida a esta. No renuncies a tus sueños. Ahora bien, uno de los problemas teológicos que hay en muchas mega iglesias, casi que en la mayoría, es que las predicaciones no son muy cristocéntricas, no son muy bíblicas, sino que son predicaciones más a alentar al hombre. Son más, los predicadores se han vuelto más como una especie de motivadores. Y este es un gran ejemplo de eso. Vamos a escuchar entonces. Sea tú que nos hables en esta mañana, conforme a tu propósito y a nuestra necesidad. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, todo lo que somos, Señor, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, pero también todo lo que viene, porque sabemos que lo que viene será mejor. Te damos gracias, Dios, porque tú te glorificas y te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros. Toma control, Espíritu Santo, de nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra del Espíritu Santo, fuerte, fuerte, sí, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, y yo he tenido varias consejerías y he hablado con varias personas, pero noto mucho desaliento. De todas maneras, la vida pasa, a veces no vemos la respuesta, a veces no vemos, a veces hay gente que se cansa y humanamente tenemos razón, ¿verdad? Cuando nosotros que le damos y venimos y hacemos y no pasa nada. Pero ¿cuánto están agradecidos por lo que ha pasado hasta hoy? Amén. Yo creo que tenemos que estar agradecidos con lo que ha pasado hasta hoy. Hay cosas que no las tenemos en este momento, pero por eso no vamos a renunciar a ellas. Usted no puede renunciar a las promesas que ya Dios le ha. Bueno, vamos a ir por partes. Noten ustedes que a las cosas que él se está refiriendo no son cosas espirituales, son cosas materiales. Él está diciendo, hay cosas que nosotros queremos tener y que hasta el día de hoy no las tenemos, pero no vamos a renunciar a ellas por eso. Vamos a seguir adelante. Por favor, noten que él no está hablando en el sentido espiritual. Él está hablando de cosas materiales. Le ha dado. ¿Cuánto lo cree? Usted no puede renunciar a sus sueños, porque Dios sabrá en qué momento esa bendición va a llegar completamente a su vida en el nombre de Jesús. Yo te digo que hay un momento que Dios tiene para ti y para esa bendición que Él ha preparado para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Algunas personas se desmotivan, ¿verdad? Y han renunciado a las cosas del presente y hermanos, porque no vemos la salida, ¿verdad? Y todos en la vida tenemos sueños e ilusiones. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Ilusiones en la vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, miren, los sueños, si uno no tuviera sueños, no se levantaría con ganas. Si uno no supiera que hay ilusiones y que Dios puede cumplir esas ilusiones, uno no se levantaría con todo, hermano, y vamos a luchar y vamos para adelante, ¿verdad? Pero algunos renuncian. Leí una vez que en Estados Unidos hubo un matrimonio como para Guinness Records. El novio tenía 92 años y la novia 90. Yo no sé cómo sería esa luna de miel. Esos eran como Abraham y Sara recargados. Porque yo no me imagino cómo podía hacer esto, ¿verdad? Pero ellos no renunciaron a su sueño de casarse. Hay un dicho que una vez pasé por algún lugar y decían, más vale tarde que nunca. Y de pronto uno podía pensar en esa situación, ¿verdad? ¿Y a cuántas personas ya, verdad, cuántas personas ya renunciaron? ¿Cuántas mujeres renunciaron a casarse? ¿Verdad? No, ya, yo como que voy a quedar para vestir santos. Esa es la expresión que hay, ¿verdad? Yo como que ya renuncio ya, ¿verdad? Y hasta le ponen a cantar. Yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Escuchen esto que pasó aquí. Él
viene hablando de sueños. Escucha aquí. Yo como que ya renuncio ya, ¿verdad? Y hasta se ponen a cantar. Él viene hablando aquí, mire, no sé si me entiendan lo que les voy a decir, pero saben una cosa, el diablo es sutil, el diablo es muy sigiloso y el diablo impregna su veneno en medio de estos mensajes que van en contra de la palabra de Dios. Noten que él viene hablando de cosas, de sueños aquí en la tierra. Él viene hablando de tener cosas materiales. Él no está hablando de lo espiritual, ahí habló hasta de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces él no viene hablando de lo espiritual. Qué interesante que llega a este punto donde dice que algunos están tan decepcionados o desmotivados porque lo que quieren tener no lo tienen, que otros, dice él, y otros se la pasan cantando esto. Escuche esto. Yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Yo solo espero ese día en que Cristo volverá. ¿Sabe qué está haciendo el pastor Adalberto Ramírez? Está haciendo una burla. Se está burlando literalmente de aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen plenamente claro y que están convencidos que nuestro reino no es de este mundo. Él se está burlando de hombres y mujeres que están plenamente convencidos que lo importante de la vida no es las riquezas materiales, no es lo material, que como dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida. Este hombre se está burlando de los hombres de Dios y las mujeres de Dios que tienen plenamente claro que tenemos que darle gracias a Dios en los momentos de abundancia y que tenemos que darle gracias a Dios en los momentos de escasez también. Este hombre se está burlando. El pastor Alberto Ramírez, de manera clara y enfática, y si usted mira los gestos en su rostro, se está burlando de estas personas que se han olvidado de sus vidas, que se han olvidado de sus propios sueños, que se han olvidado de lo que ellos querían en el plano físico para dedicarse a Dios tanto que ellos cantan esta canción: yo solo espero el día en que el Señor volverá. En vez de exaltar este tipo de actitud, que es la actitud que debe tener el pueblo de Dios, lo que él hace es burlarse de eso. Permítame, yo los llevo de una vez, vamos yendo a la palabra de Dios. Permítame, yo los llevo de una vez a un texto bíblico. Vamos a mirar un texto bíblico, ya les digo qué texto es. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, sí. Y vamos a leer el verso. Vamos a leer escuche esto, el verso 24. Dice el texto 24, esto es lo que yo les digo a ustedes y lo que hemos venido hablando en la parte 1, 2 y 3 de Mentiras Bíblicas. Presten atención. En el video anterior que les expuse, que el título fue Entendiendo el Reino Espiritual, o Entendiendo el Reino de las Tinieblas, mejor, discúlpenme, les dije que toda doctrina que no esté fundamentada en la palabra de Dios es basura. No podemos prestar atención a ella. Entonces, yo enseñarle a la congregación, yo enseñarle a la iglesia y decirle a la iglesia que no renuncien a sus sueños, yo sé que ese mensaje vende, ese mensaje
cala en el oído y en el corazón de las personas. Ese mensaje, la gente le gusta escuchar ese tipo de mensajes. Eso es filosofía humana, eso es humanismo. Pero realmente Jesús fue a la cruz. Realmente la Escritura me enseña a mí que Jesús fue a la cruz del Calvario a morir para cumplir mis sueños, para cumplir mis propósitos, los que yo me tracé en mi vida. O sea, realmente eso dice la Escritura, que yo llegué a Cristo para que en el contexto de mi llegada a Cristo Él tenga que cumplir los sueños míos. O sea, eso es lo que la Escritura dice. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 16, 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo es muy claro. Ese niéguese a sí mismo es muy enfático. Y tome su cruz y sígame. ¿Ustedes creen que ese niéguese a sí mismo, que es un mandato, que es una cláusula, que es un requisito para yo ser discípulo de Cristo? ¿Ustedes creen que ese niéguese a sí mismo suena a no renuncies a tus sueños? Jesús está diciendo ahí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, no renuncien a sus sueños, vengan en pos de mí. No, ese no es el mensaje. Escuchen, ese es el mensaje, eso es lo que está diciendo el pastor Adalberto, pero no es lo que Jesucristo dijo. Entonces allí es donde comenzamos a tener los errores de interpretación, de aplicación, y es donde comienzan a producir los errores teológicos, señoras y señores, con los cuales no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo, y por eso es que tengo que denunciar este tipo de cosas, porque están llevando, mire la cantidad de personas que él tiene enfrente. Están llevando a estas personas a errar en cuanto a lo que realmente es el evangelio. No tengo otra intención de hacer esto. Nadie me está pagando por hacer esto. Realmente lo estoy haciendo de corazón. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué Jesús dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué para yo ser discípulo de Cristo tengo que negarme a mí mismo? Porque el hombre carnal jamás va a poder lograr aceptar, cumplir con el propósito divino en su vida, a menos que el hombre entienda cuál fue el propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Yo no puedo jamás ser un discípulo de Cristo si yo vivo pensando en cómo enriquecerme, si yo vivo pensando en cómo tener dinero, si yo vivo pensando en lo material, si yo vivo pensando en tener 2, 3, 4, 5 y 6 casas, si yo vivo pensando en tener el carro del último modelo. No estoy diciendo que tener una casa sea malo, no estoy diciendo que tener un carro sea malo. Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo que ese tipo de cosas que nosotros necesitamos para vivir aquí en la tierra eran la consecuencia de nosotros darle la prioridad a su reino. Cuando él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En este caso, lo que él está diciendo es, quien quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. De modo que si yo me paro en un púlpito a compartir un mensaje, y el título de ese mensaje es, no renuncies a tus sueños, ya estoy yéndome en contra de lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo exactamente todo lo contrario. Niéguese a sí mismo todo aquel que quiera ser mi discípulo. Cuando Jesús dice, niéguese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Jesús está haciendo un llamado a renunciar a este mundo. Está haciendo un llamado a renunciar al sistema de este mundo. Está haciendo un llamado a dejar a un lado las prioridades mundanas que antes teníamos. Está haciendo un llamado a que le demos prioridad al reino de Dios, que le demos prioridad a lo espiritual y que comencemos a olvidarnos de lo material, porque en el reino de Dios lo material no funciona. En el reino de Dios, para vivir realmente alineados a la voluntad y en obediencia a Dios, pues nosotros tenemos que entender esto, que tenemos que renunciar a nuestros propios sueños, porque los hijos de Dios, aquellos que fuimos predestinados, aquellos que fuimos justificados, no nacimos para que el Señor Jesucristo cumpla los sueños nuestros, sino que nacimos para cumplir los sueños del Señor. Entonces él dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, a causa de la negación, dice el Señor, la hallará. Entonces mire el contexto. ¿En qué es que está pensando el Señor? En lo material, en lo que el pastor Alberto Ramírez está haciendo referencia, en lo que él está enseñando. Jesús dice en el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ve? Jesús pone en el balance, Jesús pone en el ejemplo, dice, ¿qué le aprovechará al hombre tener éxito material, tener dinero, tener riqueza, ser un empresario, vestir de la mejor forma, tener muchos carros, tener mucho dinero, tener éxito? Y cuando hablo de éxito, estoy hablando del concepto de éxito que el mundo tiene, que este mundo caído tiene. Entonces dice Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ser exitoso? ¿De qué le sirve a un hombre cumplir sus sueños, alcanzar sus metas, y perder, dice aquí el texto, su alma? Vamos a leerlo aquí. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto podrá pagar el hombre por su alma? Entonces dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dejémoslo ahí hasta el verso 27. ¿Se dan cuenta? Lo que él está enseñando hasta ahora, lo que ha dicho, que apenas está comenzando, ya va en contra de lo que la palabra de Dios dice realmente. Vamos a continuar entonces. Vamos aquí un momento, por favor. Vamos a continuar entonces analizando esto. ¿Ve? Y se ríe y ellos se ríen. Vamos a escucharlo nuevamente. Porque ya hemos renunciado a todas estas cosas, ¿verdad? Porque los sueños no se han hecho realidad. Pero yo quiero decirte hoy, y este propósito, por eso he traído este tema hoy, hermano. Usted dirá, bueno, pero de todas maneras hemos escuchado de alguna manera, sí, pero no vas a renunciar. Génesis, capítulo 37, versículos del 5 en adelante, dice la Escritura, y soñó José un sueño. Quiero que presten atención. Mira el texto donde los lleva. Mira el texto donde los lleva. Mire lo que es uno no trazar bien la palabra de Dios. Miren lo que es uno no darle una sana interpretación y un correcto trazo a la palabra de Dios en este sentido. Y mire a dónde los va a llevar a ellos con un texto bíblico. Escuchen esto. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, a veces nosotros tenemos sueños, por los sueños hay que darle vida, y hay que darle vida con palabras. A veces hay personas que dicen, es que yo me reservo eso, yo lo tengo aquí, y no, tiene que contarlo, le van a envidiar, sí, lo van a decir, no, usted está soñando despierto, no, pero uno tiene que darle vida a los sueños, ¿con qué? Con el palabra, porque los sueños son parte del lenguaje de Dios. Los sueños normalmente no los pone Satanás, los sueños los pone Dios para que usted luche por ellos. Hermanos amados, ¿cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Dios deposita sueños en su espíritu, hermanos amados, ¿verdad?
y lo deposita, porque el que cree en Jesucristo, hermanos amados, verá que hay cosas y hay sueños que se van a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Escuche lo que él pregunta ahí. ¿Hay sueños que Dios pone en tu vida que se van a cumplir en el nombre de Jesús? Escuche. Ahora entre en cumplimiento. Ellos dicen amén. Cumplimiento del sueño, hermanos amados, y el sueño hay un proceso. Entonces vamos a continuar aquí. Él está llevando a su congregación a un texto que es bíblico. Por eso es el título de esta serie, Mentiras Bíblicas. Porque son mentiras basadas en textos bíblicos. Entonces, él lleva a su congregación a un texto en el libro de Génesis, que es la historia de Josué. Bueno, los hermanos en la fe saben de qué estoy haciendo referencia o cuál es el texto. Los que de pronto no conocen, pues yo les invito a que vayan al texto que él está citando. Es la historia de José, hijo de Jacob, el menor de los hijos de Jacob. Y entonces él está citando un sueño que Dios le dio. Escúcheme, o sea, él está usando aquí mal la palabra, la está trazando mal, que es lo que yo les he compartido. Aquí es un ejemplo lindo de lo que es trazar mal la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él está usando un texto bíblico, donde el texto bíblico me está enseñando a mí y me habla a mí de un sueño que un muchacho alcanzó por haberle creído a Dios. Pero es que ese sueño fue un sueño no que nació del corazón, no, ese sueño no nació de la carne de José, sino que ese sueño fue Dios quien lo puso en la vida de Josué. Se los voy a explicar de otra manera. Ese sueño representaba la voluntad, el propósito que Dios tenía con José. Por eso ese sueño se cumplió, porque no era el sueño de José, era el sueño que Dios tenía, que Jehová Dios tenía para la vida de José. Por eso se cumplió. Entonces, lo que el texto me relata es cómo José se negó, se olvidó de su vida y se sometió al sueño que Jehová Dios tenía para él, que era llegar a ser segundo al mando en autoridad en Egipto después de Faraón. Fue cuando se cumplió el texto de lo que él está citando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que él viene hablando de los sueños del hombre, ¿vale? De los sueños míos, como hombre, como ser humano. Él no está hablando de los sueños de Dios. Él no está hablando de que no renuncien a los sueños que Dios tiene para ellos. Él está hablando de los sueños que ellos tienen. Él viene hablando de cosas económicas, de cosas materiales, de cosas aquí en este mundo, en este plano. Perdón. Entonces, el texto nos sirve para que él lleve a su congregación. Él les está hablando entonces de no renunciar a los sueños que cada uno como personas tenemos, ¿vale? Entonces él les dice, mire, los voy a llevar a un texto de la Biblia. Cómo José no renunció a sus sueños y cómo José logró sus sueños. Pero es que ese sueño no fue un sueño de José. Ese sueño no nació de la carne ni del corazón de José. Ese sueño nació en el corazón de Dios. Fue el propósito de Dios. Fue el plan de Dios. Por ende y por lo tanto, ese texto nos sirve, es usar mal la Biblia. Ese texto nos sirve para que él me enseñe a mí que entonces Dios está comprometido a cumplir escuchen bien, mis sueños. Espero estén entendiendo esto. Hay un proceso que vamos a ver. Vamos a ver cuál es ese proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Salmo capítulo 126, versículo 1, dice la Escritura. ¿Cómo dice? Cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sión, seremos como ¿qué? Como los que sueñan. Como los que sueñan. Número uno, el sueño se establece. Vamos a restaurar los sueños, hermanos amados. No los vamos a dejar morir. No importa que tú los hayas sepultado hace 10 años, hace 15 años, no sabes cuántos años, ¿verdad? El mismo que le dijo a Lázaro, levántate, está aquí para decirte, hoy quiero resucitar tus sueños. Hay poder en el nombre de Jesús.
Yo quiero hoy animarle, hermano amado, porque hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente que dice, no, yo no lucho más allá, como que, no, hermanos amados. Yo quiero decirte hoy, el que resucitó a Lázaro está aquí para resucitar esos sueños en el nombre de Jesús. Si estabas pensando que para ti no era el gozo, la bendición o la conquista, yo te digo hoy, sí se pueden lograr en el nombre de Jesús. Sí lo pueden lograr. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Diga conmigo, sí lo puedo lograr. Diga, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Miren, los que están hablando aquí en el Salmo 126 no eran personas, hermanos, que estaban cautivos, encadenados y humillados. Seremos como los que sueñan, estaban encadenados, hermanos amados. Nos pueden encadenar los pies, las manos, hermano amado, pero jamás nos pueden encadenar nuestros sueños. Usted tiene que vivir, hermanos amados, seguro de que usted es como los que sueñan. Entonces, los que sueñan son, sigue diciendo el texto ahí, nuestra boca se llenará de risa. Un soñador, hermano amado, es aquel que está anhelando cosas, pero se puede reír. En medio del conflicto, en medio de la situación, en medio de la dificultad, usted puede reírse. Y nuestra lengua de alabanza. Un soñador, hermano, tiene deseo de alabar. No importa la cautividad, no importa lo que esté pasando, usted puede cantar, usted puede alabar a Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, mi lengua se llenará de alabanza. Diga. Ese mensaje, hasta ahí, muy sutil. Suena muy piadoso el mensaje, ¿verdad? Pero vuelve y sigue citando textos bíblicos y les da una aplicación completamente contraria. Cuando el salmista dijo eso que él está citando, seremos como los que sueñan, es una analogía de la libertad que el pueblo esperaba, que el pueblo necesitaba mientras estaba en ese yugo de la cautividad, ¿vale? Pero decir que porque la escritura dice que seremos como los que sueñan, usar ese texto para yo enseñarle a las personas que no pueden renunciar a sus sueños, que si estaban soñando con ser empresarios, que sigan soñando, que si estaban soñando con riquezas, que sigan soñando, que si estaban soñando con ser hombres de éxito, que sigan soñando, es forzar el texto a decir lo que el texto no quiere decir. El mensaje suena muy piadoso, pero escuchen esto. De deseos, porque yo sé que el Señor cumplirá mis sueños. ¿Cuánto lo creen en el nombre? A ver, un momentico esto. A ver, un momentico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Quiero escucharlo nuevamente. Diga, de deseos, porque yo sé que el Señor cumplirá mis sueños. Porque yo sé que el Señor cumplirá mis sueños. Por Dios. ¿Dónde hay un texto bíblico, por amor a Dios? ¿Bajo qué texto bíblico, hombre, el pastor Adalberto enseña que Dios va a cumplir mis sueños? Es que mire, por Dios, Dios va a cumplir en mí los sueños de Él. Yo creo eso. Yo le digo a la iglesia del Señor hoy, a los que me están escuchando, hermanos, sigan de la mano del Señor y estén convencidos que Dios va a cumplir en ustedes los sueños de Él. A eso hay que decirle amén. Pero decir yo, repitan conmigo, el Señor va a cumplir todos mis sueños, eso es arrogante, eso es repugnante, eso es altivo, eso es necio, eso es ignorante, eso es ignorar las Escrituras. El Señor Jesucristo no fue a la cruz del Calvario para cumplir mis sueños. Ok, pero ya verán ustedes la cantidad de personas que hay allí, porque es que ese mensaje vende. Por eso las mega iglesias, porque están llenas de personas desafortunadamente que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que simplemente van a escuchar al pastor Adalberto Ramírez, pero que realmente no escudriñan la Biblia, no estudian en sus casas
la escritura. Quizás muchos de estas personas que están allí, lo digo con todo respeto, quizás abrirán su Biblia única y exclusivamente cuando van a una de sus reuniones. Entonces esto es muy triste, uno escuchar a las personas decir y creer que lo que están diciendo es correcto, levantan las manos, cierran los ojos, como ustedes lo ven ahí, declarando cosas que no son bíblicas, porque Jesús no les va a cumplir el sueño ni a ellos, ni me va a cumplir mis sueños a mí. Él va a cumplir en mí sus sueños. Yo creo en eso. Sigamos escuchando. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Oh, hermanos amados, ¿cuánta gente hay en cautividad? ¿Cuánta gente hay? De pronto usted está en cautividad, usted está en desamor, usted está sin trabajo, de pronto usted está hoy, hermano amado, sin deseo de alabar, con deudas, con llanto, con angustia, con días largos y sin fruto. Porque es que a veces, hermanos amados, a veces el año pinta con bien, pero resulta que en medio del caminar, hermanos amados, el año se ha vuelto una carga y unos días y días sin fruto. Hermanos amados, yo te digo, hoy, entre más grande sea la cautividad, mayor será el fruto para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? La pregunta mía es, ¿cuál fruto? ¿Por qué el pastor Alberto Ramírez no explica cuál fruto? Yo no lo he escuchado hablar de los sueños de Dios, yo no lo he escuchado hablar de trabajar en la obra de Dios, yo no lo he escuchado hablar de hacer discípulos, no lo he escuchado hablar de ese sueño que Dios tiene en sus hijos, de que les sirvamos, de que lo hagamos con responsabilidad, de que lo hagamos con perseverancia, de que lo hagamos con prontitud, de que lo hagamos con excelencia. Yo no lo he escuchado hablar de eso, porque Él no viene hablando de eso. Entonces, es muy triste escuchar esto. Dios será la gloria para tu vida. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Bendito sea Dios. El texto sigue diciendo, grandes cosas hará Jehová con estos. Diga conmigo, grandes cosas hará Jehová conmigo. ¿Cuánto lo creen? Cuando dice grandes cosas hará Jehová con estos, son aquellos que están realmente, son los hijos de Dios. Quizá no sea el momento para que tú digas grandes cosas hará Dios conmigo, pero tienes que tener convicción y fe de que Dios hará grandes cosas. Usted muchas veces lo queremos es ya, ahora y enseguida. Ahora escuche, quizás alguien está diciendo, este Calvito está bastante equivocado porque mire que él acaba de decir que grandes cosas hará Dios conmigo. Ahora escuchen, ¿en qué es lo que él está pensando cuando dice grandes cosas hará Dios conmigo? No está pensando en lo espiritual, él está pensando en lo material y viene enfocando su mensaje en lo material. Tengan en cuenta eso. Te desespera. Yo te desespero un momento, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos amados, el arroyo se secó, a veces no hay una salida, a veces no hay, pero te digo que la lluvia temprana y la tardía va a venir para llenar esos estanques en el nombre de Jesús. Vendrá esa lluvia, ¿cuánto lo creen? ¿Se dan cuenta? Vendrá la lluvia temprana y la tardía para llenar esos estanques. Él viene pensando en lo material, no en lo espiritual. Dios prometió darme grandes cosas, hermano amado, yo sé que no me va a fallar. ¿Cuánto lo creen? Diga, no me va a fallar. Póngame el texto 2, 3 y 4 del Salmo 126, vamos a leerlo así rápido, vamos a leerlo rapidito, como dice, entonces, ¿nuestra boca qué? Nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, ¿qué dirán? ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Amén. Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Quién? ¿Y qué más? Y estaremos ¿qué? Alegres. A volver nuestra cautividad de Jehová como los arroyos del Negev. Hermanos queridos, además que viene y levanta su mano conmigo y diga gracias Señor, porque yo sé que esa bendición viene, que esa lluvia temprana, que esa lluvia tardía vendrá para mí y de que llega, llega. Diga, de que llega, llega. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Oh, hermanos amados, yo no sé si tú has perdido la ilusión de trabajar en un
empleo. Habrás perdido la ilusión. ¿Se dan cuenta? Ahora sí va a expresar a dónde va. ¿Ven que él no está pensando en lo espiritual? Él no está pensando en las bendiciones espirituales, él está pensando en lo material, y las personas que están allí están pensando en lo material. Ya empezó a hablar de trabajos. Hermano amado, de casarte, ¿verdad? Hay personas que pierden la ilusión de casarse. No, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Su ilusión de estar libre de deudas ya se perdió también, porque a veces perdemos la ilusión. No, esa deuda, ¿quién logra pagarla? Hermano, yo sé que hay un Dios que puede suplir tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además dice el Salmo 126, los que soñaron con lágrimas recogerán con regocijo. Yo no sé cuántas lágrimas tú has derramado, no sé cuántas lágrimas, hermano amado, han pasado por tu mejilla, pero te digo una cosa, hermano amado, recogerás con regocijo. Recogerás con regocijo. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Los que han soñado en la peor crisis de tu vida, hermanos amados, van a recoger grandes cosas. Hay poder en el nombre de Jesús. Y te quiero decir, tus sueños son la raíz de tus grandes conquistas. Tus sueños son la raíz de tus grandes conquistas. ¿Cuánto creen eso en el nombre de Jesús? Wow, qué frase tan profunda. Tus sueños son las raíces de tus grandes conquistas. Qué interesante frase. De Jesús. El que no sueña viviendo está muerto. Hermano, cuando uno vive, está soñando cada día con un porvenir mejor. ¿Cuánto lo creen? Seguramente algunos te van a aborrecer, seguramente algunos, hermano amado, se van a burlar de ti, hermano amado, no te entienden, pero tú sabes lo que has creído desde un principio. Hermanos amados, que aunque haya lágrimas, recogerás con regocijo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Hermanos amados, tenemos que establecer los sueños. Mire cuántas personas, hermano amado, están viviendo en arriendo, ¿verdad? Pero tienen que tener su sueño de tener su casa. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo si tengo trabajo el mínimo? Usted no le importa, deje que Dios algo va a hacer. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Él dice ahí en el texto que los hijos de Dios tienen que tener sus sueños de tener una casa. Hombre, querer tener una casa no es pecado, no, querer tener una casa no es pecado. Pero ¿realmente eso nos dice el Señor a nosotros? ¿Realmente nosotros somos llamados a soñar tener una casa? Bueno, vamos a mirar qué dice la Escritura, porque aquí no es lo que el pastor Alberto Ramírez diga ni lo que este servidor diga. Vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura. La Escritura, con respecto a lo que él viene enseñando, que es las cosas de lo material, dice en Mateo capítulo 6, vamos al texto. Mateo capítulo 6, dice en el verso, vamos a leer desde el verso dice aquí, 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué es una casa? Una casa es un tesoro en la tierra. Alguien me puede decir, no, pero para muchos hoy una casa es un tesoro en la tierra. Para muchos hoy, perdón, quizás con la imagen estoy tapando. No os hagáis tesoros en la tierra. Para muchos hoy, tener una casa se convirtió en un tesoro, porque mucha gente trabaja tan duro día y noche para comprar su casa que ya no les queda tiempo para la lectura, no les queda tiempo para el estudio de la Biblia, que no les queda tiempo para congregarse y menos para el servicio al Señor. Entonces, él me dice a mí, el pastor Alberto Ramírez me está enseñando en esa enseñanza que yo tengo que soñar con tener una casa. La Escritura me dice, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla o el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí también estará tu corazón. De modo que no es la enseñanza del Señor. Esta enseñanza va completamente contraria hasta ahora a lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es clara, amados hermanos y amigos, con respecto a esto. De hecho, qué interesante, miren, cuando nosotros analizamos la vida del apóstol Pablo fue un hombre con dinero y terminó su vida sin dinero, viviendo en alquiler, en una habitación, en una casa alquilada en la ciudad de Roma. Eso está escrito, si no estoy mal, en Hechos 42, si no me equivoco. Entonces, el mensaje, mire cómo el mensaje es tergiversado, mire cómo toman un mensaje, y vuelvo y le digo, suena, es un mensaje que suena bonito, suena a veces quizás coherente, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos llamados a soñar con una casa, a tener una casa. ¿Es eso? ¿Hay sustento bíblico para eso? Sigamos analizando el video. ¿Qué más? Número 2. Dios dará un sueño y con su poder lo va a hacer realidad. Hermano, Satanás nunca te dará un sueño, porque los sueños son el anhelo por vivir mejor, y eso sale del corazón de nuestro Dios. Escuche, los sueños salen del corazón, son un anhelo por vivir mejor. ¿Por vivir en dónde? ¿En el cielo? No. Él está hablando de aquí en la tierra. Por vivir mejor aquí en la tierra. Él está hablando de posesiones económicas, de posesiones físicas. Él está hablando de materialismo. El único que nos quiere ver bien es nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? El único que nos quiere ver sin lucha, sin contiendas, es nuestro Padre Dios. ¿Cuánto lo creen? De modo que el 100% de los sueños que hay en el corazón de una persona nacida de nuevo son parte de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 dice la Escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué más? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? ¿Cuánto lo creen? El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar en el nombre de Jesús. A ver aquí. Hagamos un alto aquí en el camino. ¿En qué estará pensando el pastor Alberto Ramírez que los lleva a este texto? ¿De qué está hablando el texto? El texto está hablando, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a la obra espiritual que el Señor Jesucristo comenzó en nosotros desde el momento en que puso en nosotros su espíritu. De eso es que está hablando Pablo, de la obra espiritual que una vez comenzó, dice Pablo, Él es fiel y justo para terminarla. Pero el pastor Alberto Ramírez no está interpretando ese texto y no lo está aplicando de la manera. Él está hablando, como viene hablando de lo material, entonces él está llevando a las personas a creer que el apóstol Pablo escribió eso haciendo referencia a lo material. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está enfocándose en eso. Él está hablando acerca de que esa obra, él está hablando acerca de las cosas materiales. Es como si él estuviera diciendo, aquel que ha comenzado a bendecirlo, los va a seguir bendiciendo económicamente más a medida que el tiempo pasa. Y eso no es lo que el texto está diciendo. A mí. Te va a dar lo que te necesitas. ¿Cuánto lo creen? Persuadido es estar plenamente convencido. ¿De qué? De que esa semilla que se llama sueño, hermano medio, que está en tu, porque Dios colocó en tu corazón, Dios lo va a terminar. Y cuando Dios comienza algo, hermano amado, lo termina y lo termina bien. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús?
No, mire, no. No, esto no. Déjeme un momento, por favor. Me quiere dar algo. No, uno no puede interpretar la Biblia perdóneme la palabra, tan majaderamente. Qué tristeza, definitivamente qué tristeza ver cómo usan la palabra de mi Señor Jesucristo de esta manera tan burda, sinceramente. Diga conmigo, el que me dio el sueño me ayuda a conquistarlo. Diga, yo no me dejo morir mis sueños. Diga, yo no dejo morir mis sueños. Diga, en el nombre de Jesús. Diga, hoy resucita en el nombre de Jesús. El que comenzó la buena obra en mí, el que puso el sueño en mí, me va a ayudar a hacerlo realidad. Dígalo fuerte, me va a hacerlo realidad. Diga con fe, en mi sueño yo no estoy solo. Diga, yo no estoy solo. Dios está conmigo. Dígalo fuerte, Dios está conmigo. ¿Cuánto lo creen? El aplauso, usted lo cree, ¿verdad? En nombre de Jesús, sí Señor, gloria a Dios. Escúcheme lo que les voy a decir. Si esto no es un motivador, entonces, ¿qué es un motivador? Yo no veo aquí en el pastor Alberto Ramírez el carácter y la actitud de un predicador, de un evangelista, de un exponente de la palabra de Dios. Yo lo que veo hasta este momento, y voy en el minuto 16, yo lo que veo es una conferencia motivacional, es lo que yo estoy viendo. Número 3. El sueño se puede demorar, pero se cumplirá. De que se cumplirá, se cumplirá. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice la escritura, léalo conmigo el texto como dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida. Léalo otra vez, ¿cómo dice? Uno a veces está soñando con recibir un milagro en su salud física, pero cuando no llega, qué tormento, ¿verdad? Qué tormento cuando no estamos sanos, ¿verdad? Qué tormento, estamos soñando con pagar todas las deudas, todos los créditos, ¿verdad? Pero cuando no llega ese día, el momento, qué problema, qué tormento el corazón, ¿verdad? La esperanza que se demora. El Señor dice, hermano, que en algún momento nuestros sueños se van a demorar, pero eso no quiere decir que no van a llegar. Se puede demorar, pero no quiere decir que no van a llegar. Diga conmigo, mis sueños se están demorando, pero hoy estoy más cerca que ayer. Dígalo fuerte, estoy más cerca que ayer. Miren lo que dice David en el Salmo 27:13. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Hubiera qué? Los sueños, hermanos amados, no se pueden fundamentar en el tormento de pensar que no van a llegar. Hermanos, usted tiene que pensar que sí van a llegar. Que nuestro Padre Dios, hermanos amados, algo va a hacer, va a abrir puertas, las promesas van a cumplir, porque si no vamos a desmayar. Vamos a desmayar, y el que está desmayado está muerto. El que está desmayado está privado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, hemos fundamentado nuestros sueños en caprichos? Y como no llegaron, los sepultaban y dijimos que no eran para mí. Usted puede decir, ese matrimonio no era para mí. La felicidad no es para mí. Vivir sano no es para mí. Pero ¿quién te dijo esa mentira? No, sí es posible vivir en bendición. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, Satanás te va a meter cosas en la cabeza, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que esperar, y a veces desmayados, hermano, y a veces renunciamos. Pero hoy tenemos la confianza, diga conmigo, hoy tengo la confianza de que algo Dios va a hacer conmigo. Diga, en el nombre de Jesús, los sueños no me van a sepultar. Diga, los sueños me van a bendecir. Diga, me van a bendecir. Diga, las promesas de Dios se cumplen. Todas las promesas de Dios son sí en Él y sí en el amén. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Amén.
Ok, número 4, vamos a ir avanzando. En el tiempo de Dios, Él va a cumplir su sueño. ¿Cuánto lo creen? Eclesiastés 3:1 dice la Escritura que todo... Ok, vamos a mirar aquí un puntico, porque como todos los motivadores tienen una particularidad, llevan a las personas a unas falacias como las que él está citando aquí, y él está hablando acerca de el sueño. Veo que él tiene un sueño con su salud, habla de que muchos sueñan con no enfermarse, con tener siempre salud, y eso es una de las grandes falacias que circulan en muchas congregaciones, porque el sueño de muchos cristianos es no enfermarse. Ahora, ¿es eso bíblico? ¿Realmente tenemos que soñar con no enfermarnos? Cuando yo miro la Escritura, voy a la palabra de Dios, yo miro un excelente ejemplo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 6, segunda de Corintios 12:6. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice Pablo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo habla de las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le dio a él. Dice Pablo, lo que Pablo está diciendo es: el Señor me dio tanto conocimiento, y para que ese conocimiento no despierte en mí el orgullo, es lo que Pablo está diciendo allí, para que las revelaciones y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne. Cuando Pablo habla de un aguijón en la carne, lo más seguro es que Pablo está haciendo referencia a un problema de salud que Pablo tenía en sus ojos, en su vista. Y dice el texto: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Pablo había rogado al Señor por un milagro de sanidad. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, aquí está la respuesta del Señor en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo no soñaba con ser un cuerpo perfecto, ser un cuerpo humano, con tener un cuerpo humano perfecto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, y Pablo no viene hablando de pecado, que esto es importante aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces mire que si usted lee el verso 10, Pablo habla de debilidades, Pablo habla de afrentas, Pablo habla de necesidades, Pablo habla de persecuciones, Pablo habla de angustias. Pablo no habla de soñar con tener una vida perfecta, 0 problemas, 0 adversidades, 0 persecuciones, 0 enfermedades o dolencias. Solo alegrías y alegrías. No, Pablo no viene hablando de eso. No es lo que la Escritura dice. Ok, vamos a seguir entonces. Todo tiene su tiempo. ¿Cómo dice? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué pasa? Todo tiene su tiempo, hermanos amados. El tiempo es el tuyo. Pero el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. Todo lo que se quiere, o sea, todo lo que estamos soñando, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora.
no dice la hora, sino una hora. Uno quisiera que fuera ya, y uno dice, quiero pagar mis deudas ya. Quiero una bendición grande ya. Quiero que me pase esta angustia. ¿Cuándo? Ya. Yo quiero todo. ¿Cuándo? Ya. Maracuyá. Hermano, no puede dejar morir eso. El hecho de que no haya llegado no puede dejar morir eso. No te olvides, hermanos amados, porque a veces uno se olvida de sus sueños. No me han llegado, pues ya, yo reposo en el Señor. Y a eso no tenemos una consolación, ¿verdad? Es en el propósito de Dios. Y yo sé que hermanos, si comenzamos a buscar cosas, pero usted tiene que esperar, hermanos amados, su bendición. Y te digo, la bendición está a la puerta. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Hermanos amados, ya casi. A veces nosotros decimos, ya casi. Pero no te vas a desesperar. ¿Cuánto lo creen? Porque, hermanos amados, a nosotros nos corresponde esperar lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora en Dios. Nadie... Permítame hacer una observación aquí también. Quiero que vayan a la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37. Vamos, Salmo capítulo 37. Y vamos al verso 3, por si de pronto alguien le da por pensar en esto. Me quiero adelantar. Dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando uno lee este salmo, uno dice, no, mire, este hombre está equivocado. Realmente Dios sí concede las peticiones, los sueños del corazón del hombre, pero antes hay que deleitarse en Jehová. Escúcheme lo que le voy a decir. Tracemos bien la Biblia, tracemos bien la palabra. Este es un salmo que, si no estoy equivocado, es un salmo de David. Y recordemos que ¿quién fue David? ¿Quién es el que está hablando allí? David es un hombre de Dios. David fue un hombre que fue rey de Israel, fue uno de los reinos más prósperos de Israel. Entonces está hablando de un hombre que había experimentado la prosperidad literal. Entonces David habla acerca de esto, pero si yo tomo este texto y simplemente lo aplico en mi vida, que si yo me deleito en Jehová, Él me va a conceder cualquier petición de mi corazón. Entonces, escúcheme, entonces, si esto aplica para nosotros de manera literal, entonces tendría que pasar algo como esto. Entonces, yo me deleito en Jehová, y si el deseo de mi corazón es llegar a ser presidente de Colombia, entonces Él me va a hacer presidente de Colombia. Yo me deleito en Jehová, y si yo quiero tener un carro, un Lamborghini, entonces Él me va a traer aquí un carro Lamborghini, porque la palabra de Dios dice que si yo me deleito en Jehová, Él concederá las peticiones de mi corazón. Entonces, eso no funciona de manera mágica, no es lo que el texto está diciendo. De hecho, si usted salta al verso 5, note lo que el verso 5 está diciendo. El verso 5 dice, como el verso 5 aterriza al que no entendió el verso 4. El verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Dile al Señor, Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos, dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ve cómo David aterriza al que no entendió quizás el versículo 4, en el versículo 5 lo aterriza. Y dice David, encomienda a Jehová tu camino, despreocúpese. O sea, deleitémonos en el Señor, hagamos la voluntad del Señor, nuestra vida, nuestras finanzas están en las manos del Señor, dejen que Él hará, dice David. Qué tremendo. Quiero decirles a todos que lastimosamente voy a tener que cortar aquí esta parte porque tenemos problemas de audio. Vivo en un lugar, desafortunadamente, donde en cualquier momento convierten mi casa en una discoteca. Entonces, quiero hacer un pare aquí.
esperen la próxima parte de este tema para que lo terminemos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga a todos. No se pierdan la siguiente parte de este texto. Bueno, parece ser que bajaron la voz. Sí, no, ahí está otra vez. Dios les bendiga a todos. De verdad, qué pena. Vamos a continuar con la segunda parte. No se pierdan la segunda parte de este tema. Dios les bendiga mucho.